Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Aquí en este invierno frío, mi nombre es Elena Mandel, para los que no me conocen, soy psicóloga, terapeuta familiar y he iniciado en este invierno justamente como para traer un poco de calidez y de luz un ciclo de charlas acerca del narcisismo. En verdad fue una charla que quise dar y bueno, la cuestión es que tuvo como mucha repercusión, entonces sentí que estaba, que nada, que el tema estaba llegando, que estaba haciendo bien, como un poco contribuyendo especialmente a mi propia sanación, ya que en lo personal fui víctima de algunas relaciones narcisistas, así que si alguno de los narcisistas que han llegado a mi vida y que motivaron esta reparación y esta divulgación de información para que otras personas, hombres o mujeres, adolescentes, niños, sean menos víctimas y la pasen no tan mal como la pasé yo. Bueno, a todos aquellos que me han motivado y que han sido mis maestros, les agradezco por haber llegado 40 años después a que yo pueda estar divulgando información al respecto. Entonces el tema de hoy, de lo que quiero hablar, es de cómo elige un narcisista a sus víctimas. Y la verdad es que cuando caes víctima de algún narcisista no es fácil ni atravesarlo, ni darte cuenta, y mucho menos salir, ya que cuando te diste cuenta ya estás adentro y después que estuviste adentro, la verdad que fuiste como seriamente manipulada o manipulado. Esto da como mucha vergüenza, ya que hay determinadas características, ¿no?, que tenemos que nos hacen como un blanco fácil. Así que dentro de haber sido blanco de este tipo de situación, esto colaboró a que yo luego estudiara psicología como para tratar de, primero pues no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Con la culpa y con la vergüenza y con todo lo que conllevaba. Eh, y la verdad es que reconstruirse, ¿no? Porque una vez que zafás de la situación de este vínculo, lo cual no es sencillo, no es que te fuiste del vínculo y que te quedaste sin secuelas, por el contrario, la verdad es que quedan montones de cicatrices y estas cicatrices cuesta un montón curarlas y sanarlas. Así que si mientras tanto me quieren contar de dónde me están escribiendo, les agradezco. Bueno, y si no van escribiendo, no importa porque esta transmisión en general la gente la ve en diferido. El tema de hoy es cómo elige un narcisista a sus víctimas. Y es importante saber que un narcisista no elige a víctimas débiles, ingenuas o fáciles de controlar. Al contrario, quiere personas inteligentes y talentosas para obtener beneficios de ellas y mejorar a la vez su imagen social. Una persona con este rasgo de personalidad se mueve impulsada por una serie de necesidades conscientes e inconscientes y no se diferencian del resto de los mortales. Buscan validación, fortalecer su autoimagen y autoestima y, por supuesto, obtener una serie de beneficios sociales, emocionales y económicos también, de una manera que podría decir es más egoísta que el promedio. Esto significa que, en buena parte de los casos, si necesita un tipo muy concreto de figura o figuras a su lado. Es así como se inicia este rastreo, esta caza que va sofisticando al comprender quién le sirve para sus propósitos y a quién es mejor evitar.
Las víctimas de los narcisistas no son frágiles, no son ingenuas, ni hombres o mujeres vulnerables o hechos para caer en la red de cualquier manipulador o embaucador emocional. Los objetivos de alguien con un trastorno narcisista de la personalidad son elevados. Quieren personas inteligentes y talentosas. No todos les sirven, no todos les valen. Un placer de todo narcisista es lograr tener bajo su control a alguien obstinado, independiente y talentoso. Los narcisistas necesitan crear dependencias para que sus víctimas se aferren a ellos. La relación con un narcisista es una montaña rusa. Al inicio hay una subida de emociones sensacional, todo es espectacular y casi perfecto. Es como quedar sin aliento. Acabamos de conocer a alguien que nos deslumbra y que además parece saber qué tecla tocar para sorprendernos, para ser la persona que más necesitamos en ese momento puntual, haciéndonos generar con ello una dependencia. Ahora bien, tras ese ascenso llega una caída en picada, la primera decepción, la primera agresión emocional y el primer escalofrío al comprobar cómo es su auténtica personalidad. Sin embargo, no es fácil alejarse o romper la relación con un narcisista. Ese viaje de subidas y bajadas es como una agonía que va a seguir durante mucho tiempo. Ese ciclo de sufrimientos provoca que muchos se pregunten ¿por qué me ha tocado a mí? Y de ahí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo elige un narcisista a sus víctimas? Lo primero que es necesario dejar en claro es que todos podemos caer en la trampa de este tipo de personalidades. A veces, de hecho, basta con nacer en una familia concreta. Los padres y las madres narcisistas son una realidad tristemente muy común. Ahora voy a describir esas características que suelen atraer a estas figuras. Primero, personas que tienen algún talento. Un narcisista siempre preferirá al talentoso, al que destaca en alguna área, al virtuoso. No podemos olvidar que este perfil de la personalidad evidencia una baja autoestima y lo que desea es aparentar prestigio, resolución y competencia. Por ello, rodearse o incluso tener una pareja brillante lo sitúa a él o a ella en la misma posición. Segundo, personas inteligentes. Los narcisistas admiran la inteligencia y la consideran una herramienta imprescindible para lograr el éxito y el reconocimiento. Por ello, siempre pondrán la mirada en esas figuras más excepcionales. Tener a su lado a figuras con altas competencias cognitivas les sirve para reafirmarse, para ofrecer al mundo una falsa ilusión de dominio intelectual que en realidad no siempre tienen. Pero no nos equivoquemos, el narcisista no admira a su pareja o amigo inteligente, son meros objetos para un fin. Tercero, personas con algún trauma o vacío emocional. Si nos preguntamos cómo elige un narcisista a sus víctimas, hay un hecho tan ilustrativo como recurrente. Este perfil de personalidad necesita que esa persona que va a caer y por lo tanto que va a controlar, cree un vínculo de dependencia con ella. Un mecanismo para lograrlo es sacando partido de posibles traumas del pasado o vacíos emocionales. Conocer su punto débil les confiere una ventaja casi constante. Al inicio, esa herida del ayer les sirve para lograr un acercamiento,
De pronto nadie parece conocernos tanto como ellos. A veces recurren al engaño hasta el punto de hacernos creer que ellos también pasaron por lo mismo. Nadie nos entiende con tanta intensidad y nadie parece tener tanta sintonía con nuestra historia de vida. Sin embargo, esos vacíos y traumas son también su estrategia para mantenernos atados a ellos. El miedo al abandono o la soledad son realidades sobre las que se erige la dependencia. Un narcisista busca suministradores, es decir, personas que le aporten prestigio social o que validen su baja autoestima. El narcisista elige víctimas altamente empáticas y con autoestima baja. Los empáticos y los narcisistas se suelen atraer mutuamente. Los primeros se definen por evidenciar alta comprensión, compasión y deseo de conexión. Los segundos obtienen de estos un suministro constante de validación y atención. Las personas empáticas son esponjas emocionales, absorben de los demás cada sentimiento, cada necesidad y cada estado. Algo así resulta ideal para la personalidad narcisista, ya que tendrá a alguien que va a satisfacer cada una de sus necesidades. Hay otra variable que sirve para afianzar esta vinculación dolorosa y es la baja autoestima. Anoten esto, que es lo más importante para mí de lo que voy a decir, que es que cuando la alta empatía se combina con una mentalidad de no soy suficiente, me da miedo quedarme solo o sola, o no soy lo bastante fuerte para afrontar esto, el narcisista tendrá un poder ilimitado. Es muy fácil quedar atrapados en la tela de araña de este tipo de perfil. Lo que no es tan sencillo es salir de ella. Recuperar la dignidad y el bienestar implica tomar decisiones y alejarnos de lo que no nos conviene. Como gacelas tenemos el poder de saltar y de correr rápido cuando lo necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que se pueden dar por las cuales alguien tiene la autoestima baja y tiene miedo al abandono, ¿no es cierto? La primera es que, bueno, tenemos 5 heridas emocionales: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y las víctimas de los narcisistas tenemos fundamentalmente la herida de abandono. La herida de abandono se da o bien porque de pronto, en mi caso, mi papá se murió y el abandono es real o virtual. Es decir, el otro no se va porque te quiere, pero la verdad es que te deja, se murió y vos dejas de verlo. Entonces esto te da, digamos, la máscara de la persona abandonada o con herida de abandono es la máscara del dependiente emocional. Entonces, como uno fue abandonado y lo que necesita es ser querido y ser confirmado, entonces el otro te mete el dedo en la llaga. Entonces, cuando vos hablás o bien de que quedaste huérfana o de que tus padres se han separado siendo vos muy chiquita y no viste más a tu papá, o bien te tocó tener un hermano menor con algún tipo de enfermedad que necesitaba atención permanente, entonces mamá se tuvo que dedicar al que vino después porque necesita justamente tanta atención. O bien no tenés un hermano que tenga algún tipo de discapacidad o necesita atención permanente, pero tenés 10 meses y mamá ya quedó embarazada, entonces tuviste como
como poca mamá. Entonces a veces naces en ambientes como con cierta precariedad económica y los papás tienen que salir ambos a trabajar y te quedas mucho tiempo sola, te quedas o solo. La diferencia entre los varones y las mujeres es que la herida de abandono siempre se vive con el progenitor del sexo opuesto. Es decir, que siendo las mujeres la herida de abandono la tenemos con papá y los varones la herida de abandono la tienen con mamá. Entonces, ¿cuántos varones hay cuyas madres también han tenido que salir a trabajar? Probablemente porque papá las abandonó o bien porque simplemente son gente con carencias y con una precariedad económica. Entonces, esto hace que nuestra autoestima sea baja, porque ¿qué pasa cuando te abandonan? Uno piensa que lo abandonan porque no vale, porque no es suficiente, porque no haces las cosas bien, porque no servís, porque no sos suficiente. En mi caso, mi papá tuvo un infarto cuando yo tenía 6 años y cuando me notificaron su muerte, me dijeron, mirá, Elenita, tu papá no lo vas a ver nunca más. Lo primero que yo pensé es que desgraciado, que hijo de puta, o sea, se murió, no me avisó, no me vino a ver más. Y la verdad es que me quedé esperando que volviera. Obviamente hay como una disociación, ¿no es cierto? Porque yo sabía que no iba a volver, pero había una parte mía que no se resignaba a esta situación. Entonces sabes que no va a volver, pero hay un pensamiento mágico que dice sí va a volver. Y obviamente pasaron los años y no volvió. Ya pasó medio siglo de que no volvió. Y tenés que estar año tras año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra coyuntura hay junto a esta pérdida infantil? Hay una mamá que en ese momento tenía 38 años, que también se vio sorprendidísima con esta muerte, que también la sintió como un abandono. En ese momento mi mamá era muy jovencita, tenía 3 hijos, vale decir que a los 38 años ya era huérfana de papá, de mamá y viuda, y que había sido la menor de la familia, es decir, que había sido de alguna manera una niña como, más allá de las precariedades económicas, habitacionales y todas las carencias de ser hija de inmigrantes, ¿no es cierto? Era una nena y la verdad es que nadie tiene 3 hijos pensando que su marido va a ser un desgraciado que de pronto se muere y te deja en banda. Entonces, muchas mujeres les pasa, o nos pasa, ¿no es cierto? En mi caso yo me divorcié, no tuvo que ver con una muerte, pero bueno, a veces decidís divorciarte o separarte y el otro también te castiga y te deja sola. Entonces parece que cuando venís con la herida de abandono, vos qué querés, alguien que te quiera, que te cuide, que se ocupe de vos, que te preste atención. Y esto te hace muy fácilmente manipulable porque en general cuando uno cuenta las historias infantiles, que cuando vos te presentas con alguien es algo que contás, digamos, si alguien me conoce ahora, yo no estoy contando que, digamos, ambos padres, mis dos papás y mamá, ya están los dos fallecidos, pero uno no está dando el detalle, uy, mirá, mi papá murió a tal edad, mi mamá murió a tal edad mía y entonces yo fui vulnerable. Ahora ya soy una adulta y por ahí cuento las situaciones como una situación actual que atravieso, pero mi coyuntura actual ya cambió porque yo ya soy madre, ya soy abuela, ya tengo amigos, es decir, he construido toda otra vida, ya soy profesional, logré abrirme paso en otros sentidos. Entonces, ¿qué sucedió? Que mi madre se tuvo que dedicar a trabajar mucho y como trabajó mucho, nos dejó con, digamos,
una parte de mi niñez pasó en el colegio y la otra pasó con una empleada. La verdad que no había muchas más alternativas. Sí, podría haber ido a otro colegio que hubiera sido más amable, podría haber habido una empleada un poco más amorosa, pero bueno, hubo lo que hubo y todo lo que pasó fue perfecto para alguna manera que yo pudiera hacer mi aprendizaje de vida. Hoy, a los 60, entiendo que uno hace un acuerdo de almas, que uno elige el papá que va a tener, la mamá que va a tener, las experiencias que va a atravesar. Y hoy puedo decir, gracias papá que te moriste tan temprano para que yo me quedara sola, para que hubiera sido vulnerable, para que hubiera caído en manos de uno, dos, tres, varios narcisistas. No voy a pasar el prontuario de mi ingenuidad o de mi pavadez, pero no fue una situación, fueron varias en distintos momentos y en distintos contextos. Esto de que el narcisista elige personas inteligentes, la verdad que yo en ese momento ni sabía que era una persona inteligente, sí sabía que era una persona estudiosa, había sido educada en un contexto donde hay que ser profesional. Vengo de una familia donde el 90% de las personas son profesionales. Entonces la verdad es que tener un título universitario, un posgrado y todo lo demás no era ningún mérito. Yo era una más de todos. Después la economía de mi madre se acomodó a medida que yo fui creciendo. Yo no tuve que pasar unas situaciones de precariedad económica, y por el contrario, esto a veces tenés una situación un poco más acomodada y tenés una casa bonita, y esto también te hace un blanco fácil, ¿no es cierto? O tentador, porque bueno, vivo en la capital federal, entonces mi casa era una casa donde todos mis amigos en esa época, compañeros de facultad que vivían en la provincia, venían a hacer ranchada porque yo vivía en la capital. Y no hay ningún mérito vivir en la capital, simplemente es ventajoso. Entonces, en algunos sentidos hay bobadas, ¿no es cierto?, que vistas a la distancia te daban puntos extra. Hoy, por ejemplo, yo voy a una reunión o a algún curso o algún taller y me llevo el mate, ¿no? Entonces, estoy con el termo, estoy con la bombilla, tomando mate. Y la verdad es que para todos los tímidos, el mate es un atractor. De repente vos tomate un mate y tenés 20 personas alrededor tuyo que te están pidiendo que les des un mate. ¿Vos valés más? No, valés exactamente lo mismo que todos, pero tenés algo que en medio de un taller o un curso te está dando un valor extra. Otra de las cosas que tiene que ver con el ser blanco fácil de los narcisistas, que tiene que ver con esto de ser personas esponja, también tiene que ver un poco con la historia familiar y con la crianza, porque recuerdo que otra cosa que me habían dicho al momento de morir mi papá, tan temprano, es: vos tenés que ser buena y vos tenés que estudiar mucho y vos tenés que ayudar a tu mamá y vos no tenés que darle problemas. Por lo tanto, me condenaron a estar sola, a no preocupar a mami, porque pobre mami ya tenía un montón de cosas con lo que le pasaba. Ni me voy a poner a hablar de que la vieja estaba en shock y no podía, como que no podía reaccionar, ¿no es cierto? Cuando alguien pasa duelo, bueno, los duelos tienen distintas etapas. La primera etapa del duelo es la negación. Esto no puede ser, no puede estar pasando, no me puede estar pasando a mí. Entonces, en un principio, lo que sucedió en mi familia es que nos quedamos con un duelo congelado o con un duelo bloqueado. No lo puedo creer.
De ahí justamente que me quedara esperando, ¿no? Que uno estuviera expectante de que hubiera algún tipo de señal de que las cosas irían a cambiar. Entonces, ¿qué pasa con las personas esponja? Tiene que ver, suponete, si vos tenés un hermanito menor, que no sé, vos tenés 10 años y tu hermano le da un cuadro oncológico y tiene muchas entradas y salidas hospitalarias, por un lado, mamá se tiene que internar con esta criaturita, vos quedás un poco en manos de quién sabe quién, estás con la herida de que no te prestan la atención suficiente porque te tocó por coyuntura, ¿no? Que el otro tenga que estar internado u ocupado o sobreocupado trabajando. Entonces somos personas que nos ha tocado de chiquitos comprender la situación, comprender que no se puede, que no hay tiempo para vos, vos sentís que no importás porque no te dan bola, no es que no te dan bola porque no te quieren, o sea, en realidad el día tiene 24 horas, hay prioridades y hay veces que no, que digamos, vos no sos la urgencia. Hay familias que viven en estado de emergencia y las emergencias tienen que ver con esto. O no es un hermanito el que se enfermó, es el abuelito. Entonces, nuestros padres están ocupados cuidando a nuestros adultos mayores porque hubo un accidente, porque hubo algún Alzheimer, algún tipo de enfermedad por la cual los órdenes de la familia están desdibujados o no, qué sé yo, hoy se habla de familia en desorden, ¿no es cierto? Cuando los padres, en vez de estar mirando a los niños, están mirando a sus propios padres. Pero hay coyunturas donde estas cosas se imponen. Entonces, el común de estas personas como yo con herida de abandono es que hemos pasado muchos momentos de soledad y de vulnerabilidad y entonces somos como desnutridos emocionales. También puede pasar que uno hubiera atravesado dentro de estas heridas de la infancia que nos tocó atravesar, que nos hubiera tocado pasar por la herida de injusticia. Entonces lo que nos tocó fueron papás y mamás exigentes que no nos felicitaban por hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien es lo que corresponde. Si vos estudiás, Elenita, no me estás haciendo ningún favor, el favor es para vos porque tu conocimiento te va a servir a vos, te va a servir a vos en el futuro. Entonces, ¿a quién le pasó que ha sido niño o niña y no ha tenido las felicitaciones que corresponde? O que eras un alumno de 8 o de 9 y que te condenaban por no tener un 10 y vos realmente estabas haciendo tu mayor esfuerzo. Yo me acuerdo compañeras de colegio que lloraban por sacarse un 9 porque les iban a pegar, las iban a castigar. Entonces, a veces tenemos como padres sumamente exigentes. Todo esto tiene obviamente que ver con heridas del árbol familiar, del transgeneracional. Entonces, es como que si mi mamá siente que vale menos, muchas veces las mujeres simplemente valemos menos porque somos mujeres y porque no nos quisieron. ¿Cuánta niña hay que por haber, bueno, hoy mujeres, ¿no? Que por haber nacido mujeres el papá se negó a tener la UPA durante 3 años de su vida? Y esto marca que no las han querido. También puede pasar que tenga que ver con una herida infantil de rechazo, ¿no es cierto? Mamá quedó embarazada en un momento
en su adolescencia y papá no quería. Papá no quería porque era temprano, por ahí mamá tampoco quería, pero bueno, ya está. Se embarazó. ¿Cuánta mina se embaraza sin saber que por hacerlo una vez va a quedar embarazada? A veces hay personas que son convencidas, seducidas por algún adulto, incluso víctimas de abuso intrafamiliar que quedan embarazadas y luego son abandonadas. Entonces, si papá rechaza el embarazo, entonces hay también una herida de rechazo que sufre mamá. Supongamos que tus padres, eso, que eran una pareja bien constituida, que mamá y papá se querían, pero que quedaron embarazadas, no sé, mamá estaba en el colegio y no era el momento adecuado. Entonces pensaron que tal vez lo mejor sería abortar. Después se lo comunican a la familia, toda la familia decide ayudar, sos el nieto o la nieta favorito del universo, pero hay una huella. Entonces, el solo hecho de que nuestros padres hubieran pensado en abortarnos, ahí ya tenemos una herida de rechazo. Entonces se te van sumando heridas. ¿Qué tiene que ver con la herida? La herida es real o virtual. Es decir, te pudieron haber abandonado de verdad, la abandonaron a mamá, hay una herida de rechazo que mamá tiene con papá, y esta herida de rechazo, si mamá la siente, te la transmite. La herida de rechazo, a diferencia de la herida de abandono, es con el progenitor del mismo sexo. Es decir, que las mujeres nos sentimos rechazadas por mamá. Tal vez no me rechazaron a mí, tal vez rechazaron el embarazo en ese momento, o tal vez sí me rechazaron a mí, o tal vez los obligaron a casarse con alguien que después te diste cuenta que quedaste embarazada del peor mujeriego y tranza del pueblo. Pero bueno, son heridas que se van sumando, y suponete que vamos a hacer la peor, que entonces mamá quedó embarazada de una manera inesperada y que todavía la terminan echando de casa, porque entonces es una loca, una tilinga, una puta o lo que sea, y entonces es una vergüenza para la familia. Entonces, en algunos casos, muchos años atrás, por ahí te encerraban, te obligaban a entregar el niño en adopción, pero había cuestiones de condena social. Entonces ahí ya le sumás la herida de humillación, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la vergüenza social, con el escarnio público, ¿no? A veces la nena quedó embarazada y entonces los padres piensan, ay, ¿qué van a decir de nosotros? Van a decir que soy una mala mamá, un mal papá. Entonces niegan, pero no porque no quieran al crío, sino por todo lo que piensan que van a decir de ellos. Entonces la autoestima tiene que ver con la autoimagen, con cómo yo me miro a mí misma, cuál es la apreciación que yo hago de mí. También está la herida de traición, ¿no es cierto? Donde eso se ve mucho, obviamente, que tiene que ver con las infidelidades y con los engaños, pero también tiene que ver con las dobles familias. Cuando vos naciste y tenés una hermana que es 2 meses, ¿no es cierto? Una hermana que puede ser de la familia grande o de la familia chica, es decir, vos sos de la hija de la mujer oficial y papá tuvo la hija o el hijo con la amante y se llevan muy poquito tiempo. Ahí hay una herida de traición. Esta herida de traición, imagínate, mamá sabe que papá está esperando un crío con otra persona, obviamente se siente traicionada y a través del líquido amniótico vos te estás alimentando de esta herida de traición, de desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas te van haciendo vulnerable. Si sos de la familia chica, entonces sos menos porque no sos de la familia oficial.
mamá no está casada, papá puede darle plata o no. Generalmente hay situaciones como de dominio económico, donde te encontrás con un papá que va o viene acorde a su voluntad. Estas situaciones además se pueden dar con agregados, ¿no? Donde podés tener situaciones de violencia familiar, donde puede haber cuadros de alcoholismo en la familia, de adicciones. Por lo tanto, a veces se mezcla, ¿no? Que el otro te casaste con un narcisista y que además es borracho. Y que además de todo, cuando se emborracha o se droga, te pega. Entonces esto hace que las personas tengan o tengamos una autoestima baja. Cuando uno tiene una autoestima baja, cuando pensás, nadie me va a querer, siempre me voy a quedar sola, no sirvo, no valgo, no puedo, no tengo, por el motivo que sea, ¿no es cierto? Esto te deja en baja y te deja sobre todo en mesa de saldos. Hoy por hoy que hay tantas mujeres de mi edad solas y 20 años menos también solas, eh, hay como muchas cosas, ¿no? Donde no hay. La realidad dice que a los hombres les gustan las mujeres jóvenes, ergo el que me va a dar atención o me va a dar un poco de pelota es un tipo que tiene 15, 20 años más que yo. Tipo 20 años más que yo es un hombre de 80. ¿Quiero estar con un señor de 80 años? No, para eso prefiero quedarme sola. También puede pasar que me dé bola uno de 40, pero si me da bola uno de 40 me va a querer vivir. Entonces hay coyunturas donde por cuestiones de oferta y de demanda no hay, digamos, gente disponible. También hay casos donde para las mujeres, también para los varones, ¿no es cierto? El hecho de estar o no en pareja habla de cuánto valés. Si alguien se quiere casar con vos o estar con vos o vivir con vos, entonces es porque sos una persona importante y valiosa. Pero si no tenés pareja, por algo serás, sos solterón o solterona. Pero hay una distinta mirada social, porque en el caso del solterón muchas veces es el solterón, que es don Juan, mujeriego, que tiene todas las mujeres. Pero si eso mismo pasa en las mujeres, hay una condena social. Entonces tenés este plus de la autoestima baja, del nadie me va a querer, estoy sola para todo. Y ahí van sumándose cuestiones. Esto hace que elijamos como muchas veces dentro de la pecera de los que nos van a prestar atención. Hoy, año 2024, tenemos el agravante de las redes sociales, donde en las redes uno va de alguna manera mostrando su mejor cara, ¿no es cierto? Como la luna, que muestra su fase más bonita y la otra queda en sombra. Pero lo cierto es que como no hay mucha posibilidad de encontrar alguien que se enamore de vos y que quiere estar con vos, entonces empezamos a buscar gente en la loma, ¿no es cierto?, bueno, allá lejos. Entonces las redes sociales también hacen, o el mismo Tinder o Facebook o Instagram, que nosotros nos vinculemos con personas que son de lejos y que en un entorno habitual nosotros no nos juntaríamos con este tipo de personas. Entonces hay personas que son muy manipuladoras y muy mentirosas. Este mismo tipo de coyuntura hace que muchos jóvenes, niños, niñas y adolescentes sean víctimas
de pedófilos, ¿no es cierto? De redes, de gente que se hace pasar por alguien de tu misma edad, que vos le contás, te sentís sola, le contás todo lo que te pasa, lo mal que te sentís, la persona te comprende, vos te abrís por dentro porque nunca pudiste hablar con alguien que te entendiera con tanta, así con tanto corazón, que le pasa lo mismo que vos, y te engañaron y caíste como un chorlito o como una chorlita. Entonces estas son como las cosas, ¿no? El miedo a quedarse solo tiene que ver con una herida infantil, y a veces ni siquiera nos damos cuenta o no podemos registrar qué hacer. Tengo miedo a estar sola y cómo hago. No tiene que ver con que no soy autoválida. Sí, soy autoválida. Trabajo, genero mi propio dinero, tengo mi propia vivienda, pero supongamos que tengo un problema de salud. Tengo un problema de salud y entonces me siento vulnerable. Entonces necesito a alguien que, si me pasa algo, me cuide, se haga cargo de mí, me traiga un té a la cama si tengo temperatura. Entonces se nos mezcla, no soy suficiente, me da miedo quedarme sola, no tengo fortaleza para afrontar esto, porque ya me pasaron demasiadas cosas, ya tuve muchos fracasos de pareja, y ahí es cuando el narcisista tiene un poder ilimitado. Entonces, cuando vos tenés un cuadro de dependencia emocional y de miedo a estar sola, ¿qué sucede? Suponete que vos tenés miedo a estar sola desde los 8 años, que papá y mamá se separaron, entonces no lo viste más a papá, o papá se fue con otra mujer, o pasó X o Y situación. Esta es una situación, tengo miedo, puedo detectar desde cuándo me pasa, pero suponete que no, que nací con miedo a estar sola, porque me tocó, qué sé yo, en algunas épocas, me acuerdo cuando yo era chica, ¿no es cierto?, que te dejaban llorando en la cuna, de alguna manera no estaba eh, esta crianza respetuosa, donde te tenían en brazos, donde por ahí tenés un padre que no quiere que mamá te levante y te dejan llorar. ¿Cuánto niño hay que se dormía agotado del llanto en la cuna porque estaba solo, porque por ahí se habían ido a trabajar y lo habían dejado, o estaban borrachos, o se estaban drogando, o estaban en otra situación, o mamá no tenía con quién dejarte, y entonces te dejó durmiendo para ir a comprar algo y de pronto te despertaste. Entonces, hay muchas huellas tempranas. Lo bueno es que estas huellas se pueden sanar. Bueno, esto es una introducción de por qué existe esta atracción, ¿no es cierto?, entre el empático o la empática y el o la narcisista, porque hay una complementariedad, digamos, hay alguien que quiere ser todo para vos y vos querés a alguien que sea todo para vos. Entonces, bueno, es difícil salir. Lo cierto es que salirse de un vínculo narcisista es bastante complicado, es mucho más complicado hacerlo solo o sola. Generalmente se requiere ayuda profesional. Hay personas que no pueden acceder a la ayuda por cuestiones económicas. Hay otras personas que no quieren acceder a un apoyo psicológico porque viven en lugares pequeños, y entonces todo el mundo se va a dar cuenta, todos se van a enterar de lo que te está pasando y no querés. Entonces por ahí no tenés acceso a profesionales que te puedan atender, contener, acompañar.
A veces la autoestima baja tiene que ver con que el niño o la niña ha sido víctima de abuso sexual infantil, entonces la persona se siente sucia, aunque en verdad no está sucia, sino que fue ensuciada, pero el perpetrador la convenció de que la culpa era de él o de ella, que eran cómplices o que fueron provocadores. Entonces hay muchas personas que crecieron aisladas, amenazadas, en soledad, que no pudieron contar nunca con nadie, que no tienen de pronto habilidades sociales para establecer vínculos satisfactorios y duraderos, que no saben dónde conocer gente, que no saben cómo entablar una conversación. Bueno, hay infinidad de situaciones, y a veces esto de que vos sos inteligente o talentosa o que le podés mejorar la imagen al otro y por ahí no sos ni tan inteligente, sos del montón y vos no te das cuenta de tu inteligencia. En algunos momentos suponete que vos fueras el mejor alumno o la mejor alumna y eso no, lejos de ser considerado una virtud, al contrario, eras víctima de bullying por traga o por estudioso. Entonces hay distintas cuestiones por las que muchas personas caen víctimas de personalidades narcisistas. Imagínate, tenés una autoestima baja, una autoimagen baja, entonces es como difícil. ¿Cómo hago yo que nací con una autoestima baja para levantar mi autoestima? ¿Qué tengo que hacer para sentir que valgo? Cuando sos víctima de estas situaciones también puede dar que caes en situaciones como de mayor abandono, que comes más, que tomas más, que te vuelves gordo o gorda o adicto o alcohólico. Entonces empezás a lidiar además con actitudes compulsivas. Hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, de índole emocional que vienen además agravadas o acompañadas por trastornos del comportamiento, como esto, ¿no? Como el juego compulsivo, como el comer compulsivamente, o el fumar compulsivamente, o el tomar compulsivamente. Digamos, son mecanismos mediante los cuales uno ha tratado de sentirse mejor. Todo síntoma de este tipo, toda conducta de este tipo tiene una intención positiva en un primer momento y un beneficio secundario. La intención positiva es calmar la ansiedad, y calmar la angustia. Cuando no tenés manera en tu vida, por la cuestión que sea, de acceder a la felicidad y pensás que es imposible ser feliz, ¿a qué podés acceder? A la gratificación inmediata. Hoy otra de las cosas que surgen con esto de la gratificación inmediata tienen que ver con los juegos en red. No hablo solo de la ludopatía donde uno está conectado al teléfono, a la computadora y está jugando por dinero. También hablo de los pibes que están conectados a redes sociales jugando y jugando y jugando. Y adultos, ¿no es cierto? El Candy Crush o tantos otros juegos que generan adicciones y gratificación inmediata porque vas pasando de nivel y vas teniendo premios. Y en la medida que tenés los premios, me acuerdo, con mi hijo jugábamos al Mario Bros. No me acuerdo cuál era, no era el Sega, era todavía en el Family Game. E ibas adquiriendo poderes y cuanto más tiempo vos durabas, ibas teniendo premios y era lindo tener premios.
o jugabas al Tetris y te daban vidas, y era lindo tener vidas, y vos sentías que eras como que tenías un poder. Entonces, de alguna manera, uno se queda como atrapado en este tipo de cosas, de las cuales como que pasas el tiempo, como que no hay una posibilidad de un tiempo constructivo, de decir planifico algo, hago algo, porque todo en la vida son procesos, y los procesos son lentos y nos cuesta entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, y nos cuesta aceptar que nos pasen determinadas cosas, porque nos quedamos desilusionados, porque nos quedamos frustrados, enojados o tristes, y son estados que terminan anclados, y cuando estoy triste mucho tiempo, ya mi personalidad es triste. Y cuando las cosas te frustran demasiado tiempo, entonces quedas como siempre enojado o enojada, y entonces es difícil salir de esos estados, pero no es imposible. Todo es un proceso, todo es trabajo personal. A veces nos toca años hasta que podemos decir, uy, encuentro la luz, le encontré el camino. Me acuerdo cuando me recibí de psicóloga, decían, necesitas de 5 a 10 años para armar un consultorio y vivir de eso. A mí me tomó muchísimo más, mucho más. Y entonces obviamente me sentía como una tonta, una estúpida que no era capaz de generar mis propios pacientes. Y eso sucedió hasta que empecé con las terapias alternativas, hasta que empecé como a hacer divulgación, ¿no?, de lo que hacía. Hoy lo bueno de todo esto es que mi idea es compartir información, es hacer una divulgación de la psicología, es como querer dar luz sobre cosas que nos pasan a todos, que a mí me han pasado. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya estoy como en otro lado, porque los años te van dando conocimiento, te van dando confianza, te van dando fortaleza. Entonces hoy el éxito está en grabar un video y que alguien me diga, uy, gracias Elena, la verdad que me diste mucha luz, fuiste inspiradora para pensar que uno puede. Pero si vos tenés 20 años y yo te digo, uy, che, tenés que esperar 20, 30 o 40 para ver la luz, es un tiempo muy largo y no hay paciencia. Esta es la era de la inmediatez y todo lo queremos ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y en esto de que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ojo, porque ahí te aparece el narcisista que te ofrece el oro y el moro, te da el mundo entero. Y es difícil salir de estas situaciones. Entonces, si están en un vínculo de estas características, sepan que tienen que pedir ayuda. Si no pueden acceder a la ayuda profesional, vayan a hablar, no sé, hablen con los amigos, hablen con los vecinos, hablen en la iglesia, establezcan grupos de autoayuda, hagan redes solidarias. Todo lo malo, en la medida que lo compartimos con otro, pesa menos. Y todas las alegrías, cuando las compartimos con otros, se multiplican. Este es mi mensaje de luz de hoy. Espero ser de inspiración o de motivación. Hoy, muchos años después, puedo decir, como dije al principio del video, gracias a todos los que me jodieron porque me ayudaron a ser quien soy. Solo que antes yo me frustraba y me quedaba como, ¿no es cierto?, como enojada con la vida, cómo pude ser tan tonta, y con el autorreproche. Y bueno, hay que tener paciencia, hay que hacer trabajo personal, hay que aprender a reconocer nuestras emociones, hay que aprender a gestionarlas.
Y hay que aprender a pedir ayuda, porque muchas de las cosas que nos pasan es esto, esta idea infantil de que estoy sola para todo. Entonces me volví que en una ayudadora compulsiva. Y si estoy sola para todo y doy de más, los demás obviamente que se van a aprovechar, porque uno lo que da lo da por amor. Y si das por amor, das porque querés y nadie te debe nada. Entonces, ojo, que a veces uno está dando de más esperando algo y este algo no te va a llegar porque nadie te lo pidió. Entonces, en estas cuestiones de la ayudadora o el ayudador compulsivo que vas viendo, ay, a ver, ¿quién tiene un problema? Yo me ofrezco de voluntario para ir a ayudar. Gente, este no es el camino. El camino es la introspección, es el mirar hacia adentro, el mirar qué nos pasa y trabajar en nuestras heridas emocionales. Hay distintos modos de sanar, uno puede sanar terapéuticamente, con terapias alternativas, con biodecodificación, con regresiones a niñez, con regresiones a las vidas pasadas, con Reiki, con Theta Healing, con Magnified Healing, con montones de otras terapias alternativas, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a estar mejor. Hasta el Reiki, que te puede ayudar a que vos puedas levantar un poco el nivel de energía, con aprender a hacer foco, donde pongo la atención, dejar de enroscarnos en las malas noticias, en toda la manipulación de los medios de comunicación que lo único que quieren es tenernos asustados, pobres y temerosos y en estado de total preocupación. Bueno, este es el mensaje de luz de hoy. Espero que este mensaje los ayude, los motive, los inspire.